Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria con el objetivo de transmitir noticias y conceptos económicos, sociales y culturales. Este programa surge gracias al apoyo de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les recordamos que este programa se transmite los jueves por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja, en Cañar y Azuay en el 106.9 y por medio de las redes sociales en Facebook, Programa Radial Vista Económica y Corporación Juventud Independiente Ecuador. Leonardo, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Bienvenido, Roberto. El día de hoy contaremos con Sebastián Ceballos. Él es abogado, activista político dentro de la provincia de La Azuay, con quien conversaremos sobre algunos temas de realidad y de coyuntura. Entre ellos está las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, además de la posición que ha tenido ciertos sectores, como es el de la UNE. Además conversaremos sobre el tema de subsidios, qué está sucediendo con el tema de los subsidios a los combustibles y cuál debería ser la posición que tome el gobierno. Por otro lado, también cómo garantizar los derechos humanos. Además, recordaremos la entrevista con Ana Elizabeth Ochoa, con quien conversábamos sobre el agua. Sin más, arrancamos este programa. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas. Un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Estimado Sebastián, muy buenas tardes. Primero agradecerte por ser parte de nuestro segmento Voces Económicas y además por contestar ciertos problemas que se vienen dando dentro de la sociedad en este momento. Lastimosamente no se han tenido una amplia cobertura sobre medios nacionales, especialmente en temas trascendentales como es la Ley de Educación Intercultural, la cual ha generado algunos puestos en este caso, de organizaciones como la UNE, cuál es su posición, etcétera. Pero para comenzar nos gustaría conocer un poco más sobre cuáles son las reformas que se han venido dando en esta ley. Cuéntanos un poco, Sebastián. Hola Leonardo, un abrazo para ti, para todo el equipo de trabajo, un abrazo para todas las personas que nos escuchen, es un honor estar acá. Lo primero que debería yo decir es que esta ley de educación es una reforma en realidad a la ley de educación que se aprobó en el año 2010, me parece inicialmente, y que ratifica, que desarrolla los derechos que están plasmados en la Constitución. ¿A qué me refiero? Ahí se plantea la obligatoriedad del Estado de cumplir con el 6% de la educación, aquello que se aprobó tanto en la Constitución como en una consulta popular. Actualmente el Estado le destina 3% a la educación, no se cumple el 6% que constitucionalmente se debe entregar a la Constitución. Segundo, se amplían los derechos para los niños y niñas, por ejemplo, se les devuelve el tema de la categoría de lo que antes conocíamos, ¿te acuerdas? Como el consejo estudiantil y la participación de los niños, jóvenes y adolescentes en la vida propia de la institución. Se reconocen los derechos de los niños, esto que hemos vivido y que ha sido muy cruel para nosotros en términos de que se conocen violaciones, que se conocen elementos que atentan contra la vida misma y el desarrollo de la niñez y de la juventud. Se reconoce el hecho de los derechos de los maestros y maestras que fueron despedidos en medio de la pandemia, que existen, son unos cuantos cientos a nivel nacional, y lo que la ley hace es retornarlos al trabajo. Se reconoce además de que lamentablemente han habido 10 años que han tenido maestros con estos nombramientos provisionales en una suerte también de explotación laboral, porque el no reconocer un contrato por más de 10 años afecta precisamente esta estabilidad laboral. Estamos hablando también de que se reconoce la recategorización del magisterio ecuatoriano. Quiero ponerte un ejemplo. En los últimos años, todos los servidores públicos fueron recategorizados. Todos, menos los maestros y maestras del país. Y quiero decirte algo más. En los últimos 10 años, todos los servidores públicos, de una u otra manera, han tenido incrementos salariales, menos los maestros. Y eso es lo que se reconoce en esta ley, es decir, una nueva
recategorización, como llaman los maestros y maestras, y por supuesto se reconoce un incremento salarial de los maestros de un básico que tenían más o menos de $890, pasa a $1,000. Todo esto ha sido reconocido y ha sido tratado durante 9 años, porque en realidad las reformas a la LOEI se presentaron en el año 2012, Leonardo. 2012, ya 9 años de aquello, y han sido discutidas y han sido elaboradas por parte de los maestros y aprobadas además por el expresidente Lenín Moreno, de ingrata recordación, pero aprobadas por él, por una Asamblea Nacional, por una mayoría además muy importante, y entró ya en el registro oficial. ¿Qué es lo que pasa para que la gente nos entienda? Es que 3 ciudadanos presentaron una acción de inconstitucionalidad frente a esta ley y dejaron, la Corte lamentablemente, yo creo que una decisión bastante dudosa por lo menos, dejaron sin efecto todos los derechos que los maestros y la niñez habían asumido en esta etapa muy importante de reformas a la ley. Por eso es la huelga de hambre, que es la última instancia, porque además entendemos que la última instancia de decisión precisamente es la Corte Constitucional. Lastimosamente no ha tenido una cobertura nacional mediática como han tenido otros temas. Sin embargo, muchos que hemos podido seguir medio de cerca, hemos visto que ya han tomado muchas posiciones maestros con cierre de vías, como tú nos indicabas, este tipo de huelgas de hambre. ¿Qué otras acciones se han dado a nivel nacional y cuál es la posición y hacia qué nomás se refieren que la UNE a lo menos está solicitando a la Corte Constitucional en este caso? Bueno, yo más bien quiero, y siempre intento ser positivo, y más bien quiero agradecerte a ti, a tu medio, y a todos los medios que sí le han dado una cobertura, pequeños, medianos y grandes, a todo lo que está haciendo el magisterio. Un poco narro la historia. En 2012, Leonardo, se presentó con cerca de 80.000 firmas de maestros y maestras, fundamentalmente, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a la LOEI. Y a partir del 2012 los maestros, fíjate, 2012 han luchado, han peleado para que la ley se trate en la Asamblea Nacional. En el 2017 hubo un intento, en ese entonces Alianza País vetó completamente el intento de discutirlo en la Asamblea Nacional, y a partir del 2018-2019 se retoma la discusión en la Asamblea. Imagínate, 2, 3 años pasan para las reformas a la ley, se recogen firmas nuevamente, se exigen con movilizaciones, se hacen las negociaciones en la propia Asamblea Nacional. La cuestión es que en el año 2020-2021, con una abrumadora votación de casi todos los partidos, creo, Social Cristiano, Alianza País también, de todos los partidos, se aprueba la LOEI. Creo que son 120 los votos que obtiene la aprobación en segundo debate. ¿Qué es lo que pasa para que exista el segundo debate? Por supuesto, deben haber los informes de parte de los ministerios para que un derecho pueda transformarse como tal, pueda ejecutarse. En este caso, por ejemplo, el salario de los maestros. Se aprueba la ley en la Asamblea Nacional y el presidente de la República, insisto, Lenín Moreno, manda el ejecútese a la ley. ¿Qué significa este hecho político? Significa que el presidente de la República, por más que sea lo que sea, debió haber consultado a sus ministros para aprobar y para poner el ejecútese. Pero además, sus propios asambleístas y los de Creo, que vale decir, aprueban la ley. Eso está en actas de la Asamblea Nacional. Se aprueba la ley, entra en el registro oficial, te estoy contando todo el peregrinaje que acaban de cruzar los maestros, y vienen 3 personas que ponen una acción de inconstitucionalidad, se denomina, ante la Corte Constitucional. Van los compañeros a la Corte y dicen, bueno, que se trate el tema, pero no es necesario suspender los efectos. La Corte suspende los efectos de la ley en otro vía crucis que tienen que atravesar los maestros, y los maestros toman la decisión de hacer y retomar esta huelga de hambre, porque es claro que la intención de la Corte, o de algunos personajes que están en la Corte y de las personas que plantearon la acción de inconstitucionalidad, es desechar todos los derechos que te acabo de comentar, están en esa ley. Por eso, esta acción extrema que dice, bueno, ¿por qué una acción tan extrema, tan radical como la huelga de hambre? Porque es la última acción que tienes. Después de la Corte Constitucional, si es que deciden bajarse la ley, estarán dejando de lado los derechos que el magisterio ha conseguido producto de su lucha, de su historia, y que creo que además se merecen. Hoy escuchaba a un periodista que decía, todos fuimos educados por un maestro, por una maestra, y les debemos toda la consideración, el respeto y el agradecimiento que debemos tener. Uno de los temas, Leonardo, que se dice es que no hay plata para el incremento salarial. Yo quiero decirte algo.
No son, como ha posicionado el gobierno anterior, 3.000 millones. Primero, esa cifra no es así. Son 700, 800 millones los que se requieren. Pero, digo yo, si es que esto es considerado un gasto o una inversión en educación, porque de acuerdo a todos los mandatos, decretos, a todas las resoluciones, incluso de Naciones Unidas, para desarrollar la educación, la primera inversión que deben hacer los estados es precisamente en el salario de los maestros. Esto es lo que están luchando los maestros, es decir, tener una mejor educación para todos y para todas. Imagínate todo este viacrucis que te he comentado, perdóname que me haya excedido en el tiempo, para llegar a esto que estamos viviendo, que es el cierre de vías, movilizaciones, huelgas de hambre, y todas las medidas que en estos días se tomarán para que la Corte pueda definitivamente sentenciar en favor de la educación y del magisterio nacional. Como tú bien dices, lo que se necesita es invertir y que no se considere netamente a la educación como un gasto. Por otro lado, también estamos viendo, y tú como activista político tienes conocimiento, el día de ayer el presidente hizo una referencia sobre el tema de los subsidios que netamente estos mejor dicho, están dirigidos para personas ricas, para el narcotráfico y para el contrabando, y que ellos son los que más utilizan el subsidio antes que el resto del país. A tu consideración, este sistema de bandas que se ha venido manejando, este incremento progresivo del precio de la gasolina, ¿en qué pudiese terminar? ¿Qué consecuencias pudiese tener tanto políticas como económicas para la sociedad y para el gobierno ecuatoriano? Gracias, muy importante esa pregunta. A ver, Leo, hay una política de subsidios en el Ecuador, eso es real, y la política de subsidios que más beneficia a los ricos, siguiendo los términos del presidente de la República, son las famosas exenciones tributarias. ¿Qué son las exenciones? Lo que el Estado deja de cobrar obligatoria y legalmente a grandes empresas. Todo esto representa los subsidios, cerca de 3.000 millones de dólares, que el Estado deja de cobrar legalmente a las grandes empresas. Pregunta, ¿no pudiéramos revisar, por ejemplo, esos subsidios que se entregan a las grandes empresas? ¿Por qué el presidente Lasso no hace una discusión, además nacional, donde participemos todos, de estas exenciones o disculpas, perdones que se hacen a estas grandes empresas legalmente? Segundo, hay otro subsidio que a mí me parece completamente pernicioso, que es el subsidio que hacemos a la corrupción. Te hago una pregunta, Leonardo, y a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de tu medio. ¿Cuántas grandes empresas, cuántas han sido declaradas contratistas incumplidas con el Estado? De aquellas que participaron en hechos de corrupción. Ninguna. Eso quiere decir que estás subsidiando por parte del Estado la corrupción. Te voy a poner un simple ejemplo porque además esto lo conozco a profundidad. Hidalgo está señalada en arroz verde. Hidalgo, esa constructora, está señalada además entre las empresas que han sido glosadas y que les perdonaron glosas ahora en el juicio de Celi. Y ahora resulta que Hidalgo es la empresa a cual vas a darle la concesión del acceso sur de la ciudad de Cuenca. Discúlpame, pero estás entregando subsidios para la corrupción. Eso hace el Estado. Tercero, por supuesto que el subsidio al transporte es un subsidio que atenta, que afecta al medio ambiente, los derechos de la naturaleza, en algo también, por supuesto, el tema del narcotráfico, mejor dicho, el contrabando. Pero es evidente que sobre todo el subsidio a la transportación, el subsidio a la gasolina, afecta directamente o se desarrolla directamente al bolsillo de los más pobres. Porque cuando tú eras universitario, porque ahora ya no, cogías y tomabas bus. Y así, ¿te acuerdas? En la época universitaria, de los 10.000 que éramos en ese entonces, seguramente 9.500 tomábamos el bus. Los 500 vivían cerca de la U o iban en bicicleta. Y seguramente ahora la relación será la misma. Entonces, estás afectando, por ejemplo, a los jóvenes, las jóvenes que estudian en las universidades públicas. Estás afectando la transportación de los precios o de los bienes de consumo masivo. Y cuando eso pasa, generas un proceso que se llama inflacionario en el Ecuador. O deflacionario. ¿Qué significa deflación? Que parece que no suben las cosas, pero no es que no suben, sino que no tenemos la plata para comprar las mismas cosas de antes y por eso los productores tienen que bajar los precios de los productos. Esto es lo que está pasando y por ende estás generando más pobreza, la gente no come lo mismo, la gente no puede comprar exactamente lo mismo, estás quebrando a los pequeños productores, a los medianos productores, producto de que se le ocurrió a alguien, en este caso al presidente Moreno, establecer este sistema de bandas. Nosotros hemos planteado, fíjate, congelar la gasolina tal y cual está. Por eso es que el Frente Unitario de Trabajadores ha convocado y vamos a participar el día 11 en una gran movilización para decirle, señor Lasso,
congele el precio de las gasolinas y entremos en un gran diálogo nacional para mirar las alternativas a este país que evidentemente sufre una gran crisis, pero no pueden o no deben pagar de esa gran crisis los más pobres y los más vulnerables, que somos los que al final tomamos bus, los que al final vamos al mercado, los que al final dependemos de alguna forma de los subsidios que entrega el Estado, en este caso el que se generó a partir del tema de los combustibles. Dentro de estos puntos, tú has tocado algo importante. Comienzan movilizaciones de distintos sectores. Hablábamos en su momento del sector de profesores, ahora estamos hablando del sector del Frente de Trabajadores, transportes también. ¿Cuál es tu visión, a lo menos cómo se ven a futuro estos próximos meses? Al fin y al cabo, muchas veces se ha mencionado de que sí, el gobierno ha hecho un buen trabajo en el tema de vacunación, pero sin embargo hay como ese olvido en ciertos sectores que están necesitando ahorita de esta ayuda o a lo menos de alguna solución política a mediano plazo. Sí, es plausible el tema de la vacunación y creo que hay que reconocerlo. Creo también que la vacunación en general se va desarrollando en todos los países del mundo. Un poco creo que vale plantear esta realidad. Sin embargo, tomemos eso como un elemento plausible, la vacunación. La vacunación es uno de los elementos de la reactivación económica y la reactivación económica parte de democratizar las decisiones. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Que el Estado se ha alejado de los ciudadanos, de las ciudadanas, y toma decisiones a espaldas del pueblo ecuatoriano. El tema este de los combustibles fue tomado en medio de la pandemia, y recordarás octubre del 2019, precisamente intentaban tomar acciones, definiciones, decisiones a espaldas del pueblo ecuatoriano y por eso la gente reaccionó. ¿Qué es lo que yo convoco al presidente de la República y creo que lo están haciendo varias organizaciones? A un verdadero diálogo en línea horizontal para discutir cuáles son las alternativas económicas que tenemos y el Ecuador post-pandémico. Bien, tenemos la vacunación, seguramente van a llegar a las 9 millones de vacunados. Está muy bien, pero eso no basta para reactivar la economía nacional. Hay que discutir, por ejemplo, con las personas que hoy están endeudadas con los bancos, que siguieron endeudadas en la pandemia y que no tienen para pagar al propio sistema financiero, que es un negocio. Yo creo que incluso eso les va a beneficiar si es que existen banqueros honestos en este país. ¿Qué tenemos que discutir? Tenemos que discutir el hecho del subsidio de los combustibles y cómo efectivamente entregarle el dinero a los transportistas, que hoy además también viven una crisis terrible, para reactivar la economía nacional, cuyo uno de los pasos de la reactivación es precisamente la transportación, por donde vos llevas los productos de un lugar a otro. ¿Qué es lo que creo que debemos discutir? ¿Cómo reactivar el campo? ¿Cómo entregarle agua, tierra a los campesinos, insumos a los campesinos, para que este país y los productores campesinos que no pararon en la pandemia, pero que también sufren una crisis, puedan desarrollar en el país? ¿Qué creo que debemos discutir? Por ejemplo, los impuestos que hoy tienen las pequeñas y medianas empresas. Yo sé que tu grupo, uno de tus grupos, son pequeños y medianos empresarios que seguramente están ahorcados porque les siguen cobrando el 2% ese del impuesto a la renta, que es terrible. Es terrible para las pequeñas y medianas empresas y que están quebrando en este país. ¿Qué creo que debemos discutir? A ver, ¿cómo le entregamos un presupuesto a la educación para reactivarnos? Nosotros tenemos una brecha digital que se amplió en la pandemia y seguramente tenemos un retraso educativo producto de esta brecha digital. Vamos a regresar a clases, han anunciado ahora en septiembre, octubre, y tenemos que invertir en maestros, invertir en infraestructura educativa, inicial, básica, media y superior. Y yo sé que de la universidad tú conoces también bastante, para que poder igualarnos y no ser o estar a la saga de los países del mundo en este mundo post-pandémico que estamos viviendo. Tenemos que discutir, Leonardo, si es que la minería y el petróleo van a ser el eje fundamental donde vamos a implantar nuestra economía nacional. En Cuenca pretenden, Leonardo, ir en contra de una decisión del pueblo cuencano que fue no a la minería en fuentes de agua. Más allá de que podemos discutir que los cánones y los hitos, hay una decisión fundamental del pueblo cuencano que es no a la minería. Y esta ciudad se ha desarrollado sin minería. Es una demostración de que puedes desarrollarte sin minería y que hay algunas otras alternativas. Estas mismas pueden desarrollarse a nivel nacional y creo que debemos entonces mirar un Ecuador desde una óptica distinta a las que se han visto. Por eso el gran llamado que le hacemos al presidente Lasso es a entablar ese real gobierno del encuentro, pero donde nos encontremos todos, no solo se encuentre con el Fondo Monetario Internacional,
Por último, tomemos en cuenta las recetas del fondo, pero pongamos a discusión para ver si esas son las recetas que necesitamos para salir con las realidades, el contexto que tiene el Ecuador y, por supuesto, la diversidad y las potencialidades que tiene el país. Muy bien, Sebastián, para terminar, conversar un poquito más sobre derechos humanos. Se creó en este gobierno la Secretaría de los Derechos Humanos. Esta también creó la Subsecretaría de la Diversidad de Género. Ahora, tenemos una ampliación en derechos, tenemos una constitución que es garantista en derechos muy ampliado. Es una de las únicas o de las pocas constituciones que da derechos a la naturaleza. Sin embargo, hemos visto de que para garantizar todos estos derechos se necesita dinero, recursos. Tenemos una crisis carcelaria, tenemos una crisis sanitaria y todavía no se pasa. ¿Cómo le ves la situación de los derechos humanos y cómo van a seguir trabajando o cómo debería estar trabajando ya el gobierno para garantizarlos todos estos? Mira, Leonardo, creo que el principal derecho que tiene un ser humano es el derecho a vivir dignamente. Y a partir de ese concepto de una vida digna, se desarrolla en el tema del derecho a la educación, el trabajo, la salud. Y creo que lo fundamental en el Ecuador es mirar a ser un país, un territorio de derechos, como han dicho incluso funcionarios del gobierno. Y eso se logra entendiendo que el principal tema, el principal objetivo de un Estado es lograr las soluciones, es lograr que un país, que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser garantes de esos derechos o puedan vivir con la garantía de esos derechos. Y eso se hace, como tú bien has dicho, con dinero. Hay un lema que lamentablemente se ha instalado de que no hay plata en el país. Y eso es una verdad relativa, porque por un lado, te decía, mi estimado Leonardo, hay plata, por ejemplo, para que en los próximos días paguen a una empresa francesa denominada Perenco, que nos acaba supuestamente de ganar un juicio. Ahí van a destinar cerca de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Mientras tienes a gente que no puede comer, que no puede educarse, que no puede acceder a un hospital para curarse. Hay que poner en una balanza, y un buen presidente pone en una balanza si preferir la salud de una empresa o la salud de sus ciudadanos. Segundo, este país va a pagar anualmente, y el presidente Lasso seguramente también lo hará, que es la continuación de Moreno, más o menos 8.000 millones de dólares por concepto de deuda externa. Yo no soy fanático ni mucho menos del gobierno argentino, pero hay experiencias de Argentina y de otros países del mundo que han dicho, hey, no podemos pagar tanto por deuda, vivimos una crisis, pedimos una renegociación y hasta una moratoria de algunos tramos de la deuda externa para poder financiar esto que tú bien has dicho, educación, salud y trabajo. Es decir, sí hay plata para pagar algunas cosas, pero otras no. Tercero, yo creo que hay que ir a una profunda transformación ética del Estado. Lo planteó Yacu Pérez en la campaña y lo corroboramos nosotros, de que si no haces una revolución ética, realmente una profunda transformación, los mandos medios de algunos sectores públicos del Estado siguen ahí y van a dirigir a los entes del Estado y se van a conducir las compras públicas por donde tú quieras para las mismas empresas corruptoras que han estado en este país. Y esos sí gozan de buena salud y de una buena economía. Entonces, no se puede hablar de recorte de derechos cuando vos ves y la gente mira con mucha ira y con mucha, sí, pues con mucha ira lo que está pasando con estas grandes empresas que se han llevado el dinero. Y lo otro, que es un tema de mínimo concepto equitativo. En este país, mi estimado Leonardo, de acuerdo a las últimas cifras, 50 grandes empresas ganaron 40.000 millones de dólares, tuvieron ingresos, perdón, por 40.000 millones de dólares. 50 grandes empresas. Está bien que la gente gane, pero no está bien que la gente gane tanto y mientras otros se mueren de hambre. El propio Fondo Monetario Internacional está hablando de un impuesto al patrimonio, que significa gravar los grandes ingresos o las grandes utilidades que tienen las empresas. Si es que de eso hablamos, hablamos de un Ecuador más equitativo que además ponga el dinero de sus ciudadanos, de estas grandes empresas, en favor de la gente que no tiene. Los grandes países, cualquiera, si quieres podemos discutir, incluso los propios Estados Unidos, están con esta idea, con esta óptica de que hayan países más equitativos y no tanto ricos y tan buenos ricos y tan pobres como tenemos en una sociedad como la ecuatoriana. Esa es en realidad la salida y por supuesto que hacia eso le invitamos nuevamente al presidente
al presidente Lasso a discutir y a conversar. Si vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir de tumbo en tumbo y por supuesto la reacción de la gente no se hará esperar, como seguramente va a haber el día 11 de agosto en todas las capitales provinciales del país. Te agradezco, estimado Sebastián. Como te digo, estamos con un nuevo gobierno que se ha denominado el del encuentro y es necesario que también comiencen ellos a tener una situación política más horizontal y que no se esté gobernando bajo decretos y esperando todavía cumplir con ciertas ofertas de campaña. Sin más, quiero agradecerte, darte la despedida y continuamos con el segmento Notas Económicas. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Mi nombre es Adrián Guaicho y te cuento que la gente se volvió loca comprando porque se dispararon los precios de la vivienda en el mundo. Durante la pandemia fuimos y somos testigos de los fuertes estragos ocasionados en las economías de los hogares, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Una evidencia que deja a la luz la desigualdad económica que divide las sociedades y que tras tal acontecimiento se hizo aún más profunda. Mientras algunas familias perdieron su empleo y enfrentan desalojos, otros buscan consolidar su posición económica e inclusive mejorarla, lo que nos conduce a una alta demanda en propiedades inmobiliarias, la cual ha sido un tanto restringida por el incremento promedio del precio de las viviendas a nivel mundial, de 7,3% en el primer trimestre de este año. Sin embargo, los intereses de los créditos son muy bajos, incentivan a la compra, a endeudarse y algunos están dispuestos a pagar lo que sea. Este panorama lo vemos con mayor incidencia en los países ricos. Se relaciona con la búsqueda de más espacio, sumado a la aplicación del teletrabajo o del modelo de trabajo híbrido que les permita aprovechar las circunstancias excepcionales que se han creado en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, en Latinoamérica, el aumento de precios es menos generalizado. Se podría decir que se han mantenido más o menos iguales. Aún así, existe cierto debate si el aumento de los precios de las viviendas podría estar creando una burbuja inmobiliaria. Tal vez volverá a suceder lo que fue en 2008. Como dijo Jorge Agustín, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Notas Económicas. Hola, soy Gabriela González y en esta nota económica te presentaré. Ecuador es el cuarto país de América Latina con la tasa más alta de corresponsales no bancarios por cada 100.000 habitantes. Recaudos empresariales, pagos de créditos, recargas, pagos de tarjetas de crédito, cancelación de bonos y giros nacionales son parte de las opciones que han incorporado los corresponsables no bancarios, que operan en negocios de barrios, sectores periféricos, urbanos y la zona rural. Según la Superintendencia de Bancos, hasta abril pasado, Ecuador contaba con 35.974 corresponsables no bancarios, un 27% más frente al mismo mes del 2020. Y es que durante la pandemia, los bancos que manejan este modelo refieren que el uso de los corresponsables no bancarios subió debido a que muchas personas usaron este servicio como alternativa a la agencia fiscal tradicional. Actualmente, Ecuador es el cuarto país con la tasa más alta de corresponsables no bancarios por cada 100.000 habitantes, entre 14 países de América Latina, debido a la expansión que ha tenido este modelo según datos de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Ecuador registró 193 corresponsables no bancarios por cada 100.000 habitantes a diciembre del 2020. Finalmente, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador señala que los corresponsables no bancarios tienen aún el desafío de continuar expandiendo sus servicios a más cantones y poblados del país para impulsar la inclusión financiera. Notas Económicas.
Hola, mi nombre es Carla González y les voy a hablar acerca del Plan de Emergencia Económica presentado por la CONAIE. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, durante el Congreso de la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, anunció que enviarán al gobierno del presidente Guillermo Lasso un plan de emergencia económica. Dentro de este plan se demanda la derogación inmediata de la disposición que permite el alza gradual y mensual del precio de los combustibles, la cual está vigente desde julio del 2020. Asimismo, se plantea una normativa de alivio financiero, el cual establece una moratoria de 1 año que favorece a los deudores del sistema financiero golpeados por la pandemia. Este plazo permitiría que se recuperen de la crisis sin que se acumulen los intereses de mora. El presidente de la CONAIE explicó que una vez que se entregue el plan de gobierno, se dará un periodo de tiempo para que se acojan las propuestas. Caso contrario, retomarán las movilizaciones. Y se aseguró que la intención no es desestabilizar al gobierno, pero pide que las autoridades sean sensibles ante la realidad económica que atraviesa el país. Notas económicas. Voces económicas. Agradecemos a los estudiantes de la carrera de Economía por las notas económicas presentadas. Continuamos con nuestra segunda entrevista a la PhD Ana Elizabeth Ochoa. Ella es docente e investigadora de la Universidad de la SUAY, ingeniera civil, máster en Ingeniería de los Recursos del Agua de la Universidad Libre de Bruselas y PhD en Recursos Hídricos de la Universidad de Cuenca. Además es miembro de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Muchísimas gracias por la entrevista, Elizabeth, y bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación, sobre todo a la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente por esta invitación. El día de hoy con Elizabeth estaremos conversando sobre los recursos hídricos en el Ecuador y también al final preguntaremos un poco sobre la red científica de mujeres en el Ecuador. Con esto te doy la bienvenida, Elizabeth, y quisiera empezar la primera pregunta hablando sobre el tema de políticas públicas en los recursos hídricos. Ayúdanos con una evaluación de cómo se está manejando este tema a nivel nacional y actualmente, y cuáles crees que podrían ser las mejoras dentro del tema de gestión pública para los recursos hídricos a nivel nacional. Bueno, primero recalcar la importancia de tu pregunta, porque la preservación y la conservación de recursos hídricos es sumamente importante, especialmente para nosotros que estamos viviendo en una zona andina. Nosotros vivimos en ecosistemas altoandinos como en el ecosistema de páramo. Entonces es ahí donde se debe hacer una preservación y conservación de los recursos hídricos, porque el páramo es el que provee de agua a ciudades andinas y también a ciudades en zonas más bajas, ¿no? Pero entonces, recientemente está yéndose a publicar un estudio, es un estudio bastante nuevo, que analiza justamente dónde están y si son suficientes estas zonas de conservación de recursos hídricos. Entonces, este estudio nos muestra que, por ejemplo, últimamente han habido 7 nuevos parques de protección de recursos hídricos y, sin embargo, estos tienen el objetivo de cuidar las fuentes hídricas y aún así no están específicamente diseñados para conservar, por ejemplo, agua dulce, ¿no? Entonces hay bastantes, no suficientes, pero hay un poco más de conservación en zonas de glaciares, pero no tanto en zonas de agua dulce como, por ejemplo, lagos. Sí, entonces vemos, por ejemplo, que hay un 12% apenas de protección de ríos en los Andes, un poco más para zonas glaciales, como te decía, un 30%. En nuestro país, en Ecuador, tenemos un 13% de conservación de nuestro territorio. Está destinado para áreas protegidas, como por ejemplo el Parque Nacional del Cajas, el Parque Nacional Podocarpus y algunos otros, pero en lo que yo considero es que son zonas aún pequeñas, que no están viendo las cosas de forma integral. Entonces, la forma que tú me preguntas de mejorar un poco esto sería de ver las cosas y ver la conservación de una manera más integral. Es decir, conservar, por ejemplo, una cuenca hidrográfica que sea representativa o conservar el ecosistema completo. Por ejemplo, el ecosistema de páramos, si estamos hablando de fuentes de agua. Entonces, creo que esa forma de ver las cosas de una manera más integral sería bastante importante. Hay
En Quito hay una iniciativa bastante interesante que podría replicarse y que sirve de un buen ejemplo, que es el FONAG, el Fondo para Protección del Agua en Quito. Y es una iniciativa importante porque ha creado zonas de conservación hídrica, pero también ha mejorado la gestión que se hace allá de los recursos hídricos. También se ha preocupado de monitorear el clima, de monitorear la hidrología, de recuperar coberturas vegetales. Entonces, eso es ver las cosas de una manera integral, y yo considero que también se ha hecho ahí un trabajo entre el municipio, investigadores, esas alianzas que son sumamente importantes en temas de conservación y en general en casi cualquier tema. La academia es importantísimo que esté aliado con los municipios y con entidades públicas y privadas. Entonces, ese es un buen ejemplo que yo creo se podría replicar en algunas zonas de nuestro país. Si bien es muy importante la gestión desde la parte pública, como los mencionabas, también el segundo complemento es la parte técnica y la investigación científica que se hace desde las universidades. Desde tu expertise y desde tu área principal, que es el cambio climático y la parte de recursos hídricos, ¿cuáles son los proyectos técnicos y de investigación que se vienen desarrollando para poder mejorar esta parte a nivel nacional? En cuanto a los recursos hídricos, en cuanto al cambio climático, yo creo que últimamente, al menos en lo que yo he trabajado, que es el ecosistema de páramo y en ecosistemas altoandinos, considero que ha habido una mejora altísima, una capacidad de investigación ha mejorado bastante en la última década. Por ejemplo, nos hemos preocupado, se ha preocupado la academia, los investigadores en toda la región andina, incluso de este ecosistema páramo, de monitorearlo, ¿no? De medir los componentes del ciclo hidrológico, medir la precipitación, medir el caudal, medir algunos componentes, comprender cómo funciona el páramo, comprender los procesos, es algo sumamente valioso también e importante. Se ha llegado incluso a hacer modelos, que es replicar con metodologías computacionales y matemáticas procesos de la naturaleza, ¿no? Para poder luego inferir qué es lo que sucedería si es que existen algunos cambios, como cambios en el uso del suelo, como cambio climático, etc. Entonces, todas estos esfuerzos que se han hecho en la academia han sido sumamente importantes. Lo que creo que todavía estamos quedándonos un poco cortos es en ir más allá. Como no ha habido suficiente monitoreo histórico, como no tenemos suficientes datos históricos, y los datos históricos son necesarios para hacer proyecciones hacia un futuro, entonces aún creo que nos estamos quedando un poco cortos en saber qué es lo que va a suceder con el cambio climático, que ya lo tenemos ya, no lo hemos investigado suficiente, no sabemos suficiente cuáles son los impactos que ya tenemos por el cambio climático, y peor aún, conocemos qué es lo que sucederá a futuro, ¿no? Entonces, en ecosistemas vulnerables como nuestro páramo, que es fuente de agua, todavía no conocemos con una incertidumbre, digamos, siempre va a haber incertidumbre, pero con una incertidumbre aceptable, no conocemos qué es lo que va a suceder. Entonces, creo que hacia allá tenemos que poner un poco más de esfuerzo, sobre todo los investigadores. Elizabeth, nos mencionabas sobre la articulación que debe existir entre la empresa pública y la parte académica. Pienso que además la empresa privada también debe ser parte fundamental de este desarrollo y de esta conexión entre parte pública, privada y académica. Actualmente existe mucha deficiencia no solo en esta área, sino en diferentes campos de investigación a nivel nacional, entre el vínculo que debería aportar la academia y la aplicación que debería realizar la parte pública o privada para desarrollar estas iniciativas. ¿Cómo se está manejando actualmente dentro de tus proyectos y cómo crees que se podría mejorar en el futuro esta integración? Sí, estoy de acuerdo contigo en que esta alianza entre la academia, los entes públicos y privados es de vital importancia. No solo fallamos nosotros, creo que a nivel mundial es algo difícil de lograr, de conseguir. Claro, hay unos países que están mucho mejores que nosotros en ese aspecto, pero creo que para nosotros estamos en la base. Primero debemos investigar un poco más, ¿no es cierto? Debemos poner un poco más de esfuerzo, un poco más de financiamiento y mejorar primero nuestra investigación para tener que ofrecer también a los entes públicos y privados.
Después, he visto de primera mano, hemos trabajado desde la universidad, por ejemplo, de la SUE, donde yo trabajo con algunas entidades como SELEC, por ejemplo. Ahorita tenemos un proyecto súper interesante en el embalse de Mazar de restauración y de monitoreo también de factores bióticos y abióticos. Y creo que desde la academia nosotros podemos hacer algo, tenemos proyectos de vinculación con la sociedad, pero el financiamiento que la academia le puede destinar a eso no es suficiente. ¿Sí? Para que exista una real colaboración, el financiamiento que nosotros podemos hacer desde la academia no es suficiente. Entonces, creo que falta un poco más de interés y de financiamiento desde las empresas mismo, públicas y privadas, un poco más de interés en hacer estas alianzas con los investigadores. También conozco, por ejemplo, una iniciativa bastante interesante de CEDIA, en el que ellos dan financiamiento a proyectos que existen justamente en estos enlaces con la academia y dan la misma cantidad de financiamiento que la empresa pública o privada está dando a la universidad. Entonces, estas iniciativas a mí me parecen súper interesantes y a las cuales los investigadores debemos también prestar atención. Estimada Elizabeth, sabemos que tú eres una gran científica y que en conjunto con otras científicas del Ecuador han creado una red ecuatoriana de mujeres científicas con el fin de visibilizar a las mujeres en la ciencia. Cuéntanos un poco de esta iniciativa, en qué consiste, cuáles son los objetivos, cuáles han sido los logros conseguidos y sobre todo los principales desafíos que mantienen actualmente. Sí, bueno, la REMCI se creó en abril del 2016, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Al inicio fuimos un puñado de mujeres conversando acerca de nuestros desafíos, las cosas que tenemos en común, qué nos gustaría alcanzar, por qué nos gustaría luchar. Y entonces, en ese año se creó la red y ahora ya somos 28 universidades que están siendo parte de esta red. Tenemos nodos en casi todas las ciudades. El último nodo fue de Galápagos. Entonces, ha sido para mí algo sumamente lindo ver crecer a la red. Los objetivos principales es visibilizar y promover el trabajo de las mujeres que somos parte de la red. También incrementar la participación en la academia, mejorar el acceso que tenemos a financiamiento de proyectos y también motivar el intercambio científico. Sí, esos son los objetivos principales de nuestra red. Hemos caminado ya un poco hacia esos objetivos, hemos logrado visibilizar ciertamente el trabajo de las mujeres, nos hemos movido muchísimo en charlas, foros, en participación de medios, en múltiples espacios, hemos estado sonando, en redes sociales bastante. Creo que hemos puesto sobre la mesa el tema de participación de las mujeres, de la inequidad de la participación, de los desafíos que tenemos, de por qué no todas estamos ahí, de por qué hay muchas mujeres que se desaniman y salen de la academia. Creo que hemos puesto sobre la mesa todo este tema. Una de las cosas también que creo que hemos alcanzado es inspirar a niñas a seguir carreras científicas, carreras sobre todo en STEM, que es donde menos participación existe, en las matemáticas, ingeniería y ciencias. Y cada 11 de febrero celebramos el Día de la Niña y las Mujeres en la Ciencia. Este día se celebra igual en todos los nodos, en muchas universidades en nuestro país, el 11 de febrero. Entonces, creo que también ha sido algunos eventos como estos en los que hemos visibilizado mucho a las mujeres en la ciencia para inspirar a las niñas a seguir carreras científicas. La red en sí mismo ya es un apoyo para cada integrante. Nos logramos motivar entre nosotras, colaboramos en proyectos y creo que eso también ha sido sumamente importante para mí personalmente y para la red en general. Algunos desafíos que tenemos es todavía, obviamente, la falta de participación de las mujeres, pero bueno, yo creo que esto es un reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, también existe falta de participación de las mujeres en política y en casi todos los sitios en donde se toma decisiones. Entonces, es un reflejo de la sociedad que las mujeres no estén participando tanto en ciencia. Y eso ya es un desafío importante porque hablamos aquí de un cambio cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la maternidad que a veces limita a algunas mujeres, no por ser la maternidad en sí, sino porque la sociedad todavía nos impone a las mujeres el trabajo
del hogar, el tiempo que dedicamos a los hijos, a las tareas del hogar como prioritario. Entonces, hay cosas mucho más graves como la violencia que viven mujeres en su familia o en las universidades. Y también las mujeres somos aún cuestionadas por este tema de equilibrar nuestro trabajo con el hogar. Nosotras mismas nos cuestionamos y se nos cuestiona. Entonces, todas esas cosas y muchas más son las que hacen que todavía exista una baja participación de las mujeres, sobre todo en la dirección y en la toma de decisiones en las universidades. Otro tema también es la falta de financiamiento de la investigación, que nos afecta a todos los investigadores e investigadoras, pero que las mujeres estamos un poco más en desventaja por ese tema de que no estamos ocupando puestos de dirección y de toma de decisiones. Entonces, creo que esos todavía son algunos desafíos que tenemos pendientes y que podríamos desde la red colaborar, pero que es un trabajo también de sociedad. Elizabeth, en primer lugar te queremos felicitar por esa iniciativa y esperamos de todo corazón que ese proyecto se desarrolle y continúe aportando más a la sociedad. De igual manera te quiero agradecer por esta entrevista y como te comentaba, este espacio surge desde la comunidad universitaria, por lo tanto me gustaría que envíes un mensaje final a toda la comunidad estudiantil que nos sigue a través de la radio y de redes sociales y también hacer una invitación a las personas que quieran sumarse a esta red. Te agradezco a ti mucho por este espacio importante y mi mensaje en realidad sería que necesitamos todavía trabajar mucho en la investigación, que en nuestras universidades se han dedicado principalmente a la docencia, pero creo que ya se están abriendo algunos espacios y sobre todo se está concientizando en la importancia que tiene la investigación dentro de la academia y más estudiantes cada vez quieren hacer investigación y se suman a los proyectos de investigación de las universidades. Entonces necesitamos más financiamiento, pero también necesitamos más estudiantes que estén interesados por hacer ciencia y sobre todo más estudiantes mujeres que estén interesados también en seguir esta carrera que tiene sin duda mucha importancia para nuestro país. De esta manera concluimos nuestra entrevista y damos paso a nuestro siguiente segmento, Más allá de la economía. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. Mi nombre es Kelly Castillo y te doy la bienvenida a este tu segmento Economía para Todos. Es evidente que en distintos contextos de nuestra vida cotidiana hemos escuchado la palabra monopolio, pero si estás pensando en el famoso juego de mesa, te comento que estuviste cerca, pues en la entrega del día de hoy vamos a abordar el tema del monopolio, pero en la economía actual. Entender lo que es un monopolio resulta muy sencillo. Basta con imaginar que existe un solo proveedor de un bien o servicio en el mercado. Así, sin más. Ahora bien, seguro te preguntas a qué me refiero específicamente cuando hablo de mercado. Y es que en ciertas situaciones es complejo definirlo. Pero, para no hacerlo muy tedioso, te pondré un ejemplo. Si en un país o territorio existe una única empresa capaz de ofrecer el servicio de llamadas por teléfonos fijos, esta empresa se convierte automáticamente en un monopolio del mercado de telefonía fija. Y así se dan muchos otros casos similares, como es el caso del mercado de hidrocarburos. Pero, como es de esperarse, no todos los monopolios son iguales, por lo que hay que hablar al menos de uno que es muy importante, como es el caso del monopolio natural. Pero no te confundas que este poco o nada tiene que ver con la naturaleza. Simplemente se llama así por dos aspectos. Primero, porque existe ausencia de competencia y segundo, porque dicha empresa puede abastecer al mercado a un coste menor y con una calidad mayor que si existiese competencia. Un ejemplo muy común de esto es el servicio de energía eléctrica o cualquier otro servicio similar. Ahora bien, es muy importante que cuando hablemos de monopolio no lo confundamos con un oligopolio, pues este último existe con mayor frecuencia y ocurre cuando unas pocas empresas dominan el mercado, pudiendo ser el caso del mercado de cervezas, algunos servicios funerarios y otros ejemplos más, así que procura no caer en este error.
Una vez dicho esto, me permito comentarles que la dicotomía de si un monopolio es bueno o malo es poco válida y bastante subjetiva, pues dependerá mucho de aspectos ligados al propio territorio y a la forma en que se desarrolle dentro del mercado. Sin embargo, hoy por hoy son muchos los países que han implementado leyes antimonopolio y nuestro país no es la excepción, pues desde el año 2011 el Ecuador fue uno de los últimos países de Latinoamérica en contar con legislación antimonopolio y orgánica de regulación y control del poder de mercado. Y seguro ya sabes por dónde va la finalidad de esta ley, pero te lo explicaré con palabras más sencillas. Lo que esta ley busca es la protección de la libre competencia para fomentar mercados competitivos y eficientes. Así pues, no es curioso encontrar la sanción de cualquier acto pernicioso a la libre competencia, como concentraciones, acuerdos horizontales o verticales, prácticas desleales y prácticas de abuso de posición de dominio. Es así que ante el incumplimiento de esta ley existen múltiples sanciones. Una de ellas distingue una escala de infracciones leves, graves y muy graves, con multas de 8%, 10% y hasta 12% del volumen de ventas brutas del ejercicio fiscal anterior, pues todo dependerá de las características y dimensiones del mercado afectado por este tipo de infracciones. Finalmente, sea cual sea el caso y dadas ciertas circunstancias, existe la posibilidad de encontrar más de un argumento para mostrar que la existencia de un monopolio no es necesariamente una situación indeseable y es la eficiencia. En el caso de un monopolio legal, se trata de una eficiencia dinámica y en el caso de los monopolios naturales, se trata de una producción a menor costo. Pero como dije anteriormente, todo esto es subjetivo, así que si sabes algo más acerca del monopolio, recuerda escribirlo en los comentarios y si te gustaría que abordáramos un tema en particular, también puedes hacerlo. Y no olvides que el monopolio termina siendo más que un juego de mesa. Más allá de la economía. Concluimos un programa más de Vista Económica. Es importante recalcar el ejemplo de Ana Elizabeth Ochoa, mujeres que lideran la investigación en el Ecuador. La ciudadanía en conjunto con la academia debe resolver problemas de la sociedad. De mi parte, muchísimas gracias. Leonardo, te dejo para que despidas del programa. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a cerrar este programa agradeciendo a la Universidad Nacional de Loja, a la Radio Universitaria 98.5, Radio Cumbre 106.9 en Azuay y Cañar, y además a la Corporación Juventud Independiente. Sin más, hacer un breve comentario sobre lo que ha venido pasando en el Ecuador. Es hora de que el gobierno denominado el encuentro ahora sí tenga un verdadero encuentro, pero con las realidades. Si bien se aplaude el plan de vacunación y cómo se ha dado y cómo han trabajado en él, también tenemos que reactivar la economía, y la reactivación de la economía tiene que venir de la mano de la garantía de los derechos que están estipulados en la Constitución, no solamente bajo decreto, sino con una conformación conjunta de mesas de diálogo en las cuales se tomen decisiones conjuntas con los sectores que se puedan sentir afectados. No necesitamos repetir octubre del 2019, pero hay muchas personas que ya se están preparando para movilizaciones. No nos podemos poner ahorita a arriesgar la reactivación que se puede generar por medio de la vacunación por no tomar decisiones adecuadas y de la mano de los sectores sociales. Sin más, nos despedimos, agradecemos su presencia y les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Aquí termina el programa de esta semana.